Bueno, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agradecerte por estar compartiendo este momento conmigo, este ciclo de entrevistas que vamos a tener con personalidades como tú, profesionales exitosos, y que te agradezco desde ya la oportunidad de tener este intercambio donde vamos a hablar de bienes raíces. Y si bien estamos en el sector de los bienes raíces, pretendo de alguna manera detenerme en las raíces más que en los bienes. Es decir, cuáles son las raíces que hicieron de Mauricio una persona exitosa. Para que ustedes sepan, Mauricio forma parte de la red de RIMAX en Chile, es socio de una de las oficinas de mayor éxito en los últimos 4 años, número 1 en ventas durante 4 años consecutivos. Además, Mauricio es alguien que contribuye desde su experiencia como psicólogo dentro de la Municipalidad de Vitacura a que los emprendedores hagan realidad sus emprendimientos. Y en ese sentido creo que contribuye mucho a esta gran comunidad de emprendedores porque cada uno de nosotros, yo como agente inmobiliario, me siento un emprendedor, empresario. Lo que quiero comenzar preguntándote, si te parece bien, Mauricio, es ¿qué fue lo que hizo clic en tu vida para decidir ser emprendedor y no empleado, como es lo que opta la mayoría? Eso. Bueno, primero, Daniel, agradecerte por la invitación. Estoy encantado de compartir contigo y nos conocemos ya hace un tiempo, así es que naturalmente que cuando recibí tu llamado lo acepté gustoso y espero poder contribuir en algo a lo que estás buscando en este ciclo de entrevistas. Si tú me preguntas respecto a por qué emprender, yo he pasado por las distintas fases, ¿no? Me imagino como la mayoría de las personas he trabajado eh, como empleado y también he tenido la oportunidad de emprender y emprender este ya es mi segundo emprendimiento. Yo ya tenía uno anterior donde también me fue muy bien, relacionado con el mundo más de las comunicaciones, de las ideas, eh, y después volví a emplearme, es decir, he conocido las dos caras, digamos, de lo que significa un poco estar con la seguridad que te da un empleo, y también un poco con la libertad que te entrega el emprender. Ahora, si tú me preguntas qué fue, yo te diría que para mí, por lo menos en los dos casos que he emprendido, he tenido la suerte de poder tener socios o personas con las cuales he podido formar eh, una alianza, una comunidad que ha permitido poder desarrollar esos emprendimientos. Eh, Cada vez que lo he hecho, en las dos oportunidades que lo he hecho, he tenido la suerte de contar con dos eh, grupos de personas que además los conozco en el tiempo, que son amigos, con los cuales tenemos una visión común de cómo hacer las cosas. Para mí eso es muy importante, tener un sistema de convicciones compartido entre las personas que integran la idea del emprendimiento. Y yo te diría que ese es uno de los elementos más importantes que me hizo a mí hacer clic para emprender. Y no solamente he estado como empleado y como emprendedor, sino que hoy día tengo la oportunidad de ser director del Departamento de Emprendimiento de la Municipalidad de Vitacura ya hace algunos años, donde tal como decías tú, desarrollamos políticas públicas, políticas municipales en este caso, que van en ayuda de los vecinos emprendedores o de los vecinos que están buscando opciones de autoemplearse y de no estar trabajando independientemente. Así es que creo en los últimos años conocer como las distintas realidades, tanto de ser empleado, de ser emprendedor y de también trabajar desde el lado de generar oferta pública y oferta sistemática para los emprendedores en distintas escalas y a distintos niveles en la sociedad de Chile y particularmente de la comuna de Vitacura. Desde luego, creo que es un gran aporte el que tú haces. Tú mencionaste la palabra suerte. Yo creo que uno tiene suerte en la medida que uno pone de su parte para que aquello que sueña suceda, ¿no? Y yo creo que tú has logrado eso. Eres una persona exitosa que contribuye mucho a esta comunidad, no solamente de Vitacura, sino de todo Chile. Y creo que es factor crítico para que eso suceda el que tú te hayas reunido, tal y como mencionas, con gente con la que te has sentido a gusto, y esos equipos de trabajo creo que fluyen definitivamente como consecuencia de las energías que uno pone a disposición, y cuando hay sueños compartidos y todos reman hacia el mismo lugar, desde luego se logran los éxitos que tú has logrado. Exacto. Eh,
como sabes, y te lo mencioné al comienzo, me interesa hablar de bienes raíces porque el público al que nos dirigimos y nuestro ámbito es ese, pero más detenernos en las raíces de Mauricio. ¿Qué hizo que Mauricio de alguna manera tuviera éxito? Porque seguramente vas a coincidir conmigo que hay comunes denominadores entre las personas exitosas en cuanto a los valores, en cuanto a los hábitos, en cuanto a las raíces, en cuanto a de qué están hechos esas personas que tienen éxito. En tu caso, Sí. ¿cuál dirías que fueron los nutrientes de esas raíces de Mauricio para que te permitieran estar donde estás? No estoy tan seguro de tener éxito, eso es algo que lo ves tú desde afuera, no estoy tan seguro, y me dedico todos los días a tratar de avanzar un poco más en eso. Ahora, ¿qué elementos? Yo te diría que obviamente que hay mucho de lo que uno ve en la formación que tuve en mi casa, digamos. Mi papá también toda su vida ha sido un emprendedor. Vi claramente su ejemplo y lo veo hasta el día de hoy, como él siempre, yo diría que él nunca trabajó para alguien, él siempre fue emprendedor desde los 16 años. Él se fue de Chile, estudió en Alemania, volvió mucho tiempo después ya con una formación allá, y ese ejemplo lo tuve yo en toda mi etapa, digamos, de colegio, de universidad, el ejemplo que tuve de él, que tenía que ver con esta idea de ser independiente, de depender de uno mismo. Y el principal elemento que me enseñó mi papá y que yo rescaté durante toda mi formación tiene que ver con generar una estructura o un camino para desarrollar. Yo coincido contigo en una frase que tú siempre dices: las cosas no son por casualidad, ¿no es cierto? Las cosas se van dando, y claramente se van dando, y uno tiene que poner un poco de parte de uno esa estructura. Uno a veces le puede apuntar o no a lo que hace, ¿no? Uno trata de que sean más veces las que sí que no, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo que lo que no puede faltar nunca es un plan, es una estructura, estar revisándolo constantemente porque puede ir cambiando naturalmente, pero uno siempre tiene que poner ese trayecto, esa ruta, para que las cosas vayan pasando. Nosotros internamente con mis socios hablamos de generar instancias intencionadas para lograr objetivos. ¿Ah? Yo creo que aquí la palabra es la intencionalidad que uno le va pudiendo otorgar a las cosas que va desarrollando. Las cosas en general no pasan por azar, aun cuando siempre hay un factor que no es determinado, y lo que normalmente le denomina suerte, ¿no? Pero es un factor más que en un porcentaje juega, pero obviamente que el porcentaje más grueso tiene que ver con lo que uno hace, con lo que uno desarrolla, con la intencionalidad con la cual uno desarrolla el camino, y con eso uno lo que hace no es lograr éxito, sino que disminuir las posibilidades de fracaso. Esa es mi visión, digamos. Yo no tengo ninguna receta para lograr objetivos, pero sí tengo algunas recetas que me ayudan a minimizar los riesgos de no poder lograrlo. Exacto. No, y coincido contigo, además el fracaso en sí mismo no es malo, sino que te acerca hacia el éxito. Y cuando digo éxito, yo tengo la firme convicción que tú has tenido y sigues teniendo éxito, porque permitirse contribuir a través de la Municipalidad de Vitacura a que tú hagas realidad los sueños de muchos emprendedores, creo que eso debe llenarte definitivamente de satisfacción, y te lo propusiste y lo conseguiste. Entonces yo entiendo por éxito conseguir aquello que te propongas, sin antes, por supuesto, no haber pasado por algunos fracasos, porque esos fracasos son los que te conducen al éxito. Eso en un ámbito, en uno de tus ámbitos. Y luego está el otro ámbito que a la comunidad me gustaría detallar. Cuando habla de mis socios, él se refiere a que él forma parte de una franquicia de RE/MAX en Chile, y esta oficina de la cual es socio Mauricio, es una franquicia y es una oficina que por cuarto año consecutivo, desde 5 años que se inició, que se llama RE/MAX Central, esta franquicia ha tenido la oportunidad de 35, que son en total en Chile, ser número uno. Y ser número uno, una vez más, no creo que sea suerte, sino es consecuencia de que 3 socios, que son además amigos, que se entienden, que iniciaron un proyecto común, después de 5 años, los últimos 4 años, número uno, y eso creo que es un claro indicador de que efectivamente las cosas se dan cuando todos ponen de su parte, y ustedes lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Otra pregunta que me gustaría hacerte, Mauricio, es acerca de este tiempo en el que estamos de pandemia, donde creo que es una buena instancia para replantearse todo, ¿no? Creo que es una pausa, pero que no tiene que ser como uno a veces entiende la palabra pausa, que es
pasividad, es una pausa para el replanteamiento. Y en ese sentido me gustaría saber qué has aprendido en este tiempo y sobre todo qué has desaprendido, que es algo que tú me has escuchado hablar. Y cuando yo me dirijo a Mauricio, para quienes no nos conocen, yo trabajo en esta oficina, soy agente de RE/MAX Central, y como agente de RE/MAX Central, y somos más de 60 agentes en esta oficina, de la cual Mauricio y otros dos socios, Cristian y Genaro, lideran este equipo. Desde luego es una oportunidad única de poder trabajar junto con ellos y hacer todas las cosas lindas que hacemos, ¿no? Entonces, por eso menciono de que con frecuencia hemos hablado con Mauricio, esta bonita palabra, él como psicólogo creo que me ha permitido a mí crecer muchísimo y he aprendido a desaprender, ¿no? Y esta palabra la hemos usado una y otra vez, por eso mi pregunta es, ¿qué has aprendido y sobre todo qué has desaprendido? Más que lo que he aprendido o desaprendido, pude como constatar algo que uno entendía un poco nominalmente, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo relacional. ¿Ah? En RE/MAX y en el emprendimiento en general se habla de esta dimensión relacional, de cómo este negocio, cómo este tipo de emprendimiento tiene ese componente esencial. Y creo yo que durante esta fase de pandemia hemos podido constatar eso de manera muy práctica, y creo que eso ha sido bien transversal, ¿no? Y hablo acá de lo relacional y de lo vincular, de lo importante que ha sido a nivel interno, en las familias, digamos, ese factor como un sostén emocional de apoyo, pero también cómo eso se ha ido dando en las distintas redes. Si tú vas sacando esa mirada y la vas agregando hacia otros planos de la vida, como una persona que está en una red de emprendimiento y que genera vínculos, puede soportar e incluso verse favorecido en algunos puntos de vista con esta crisis que está aconteciendo hoy día. En ese sentido también un departamento de emprendimiento como el que tiene la Municipalidad de Vitacura, también creando redes, haciendo un trabajo de acompañamiento, no solamente de capacitación, sino que de acompañamiento, también genera una serie de elementos positivos. Y en el mismo caso de RE/MAX, me imagino que lo has experimentado tú también, Daniel, como el pertenecer a una oficina como RE/MAX Central, con toda la estructura que tiene, y cómo esta oficina pertenece a una marca internacional como RE/MAX, le da una potencia y genera, diría yo, una base segura, como hablaríamos en psicología, que te permite explorar, o mejor dicho, en clave emprendedora, salir al mercado y seguir viendo por distintas oportunidades de negocio. Ahora, eso se permite mediante esta relación que se da, o este vínculo que se da con otros, y sobre todo con otros significativos, como podría ser una marca, una municipalidad, una institución en general, que permite que esta incertidumbre no desaparezca, pero sí pueda ser contenida mejor y la persona pueda adaptarse a las necesidades del medio. Esta conversación la hemos tenido nosotros. Yo en general siempre pienso que la gran lucha que tenemos nosotros es adaptarnos al medio. Nosotros tenemos con mis socios en RE/MAX uno de los lemas, que nosotros no tratamos de cambiar la realidad, sino que tratamos de adaptarnos a ella. Totalmente de acuerdo. Qué buena esta mirada que tenemos aquí de un psicólogo, que creo que es, hablando de significativa, es una mirada significativa la que tiene Mauricio, porque definitivamente coincido contigo que de alguna manera uno hace que todo esto sea más llevadero, y gracias a que uno va acompañado en este recorrido junto con otros miembros de un mismo equipo, incluso tengo la firme convicción que vamos a salir fortalecidos, por más que esto no deja de ser algo que definitivamente para muchos es una tragedia, pero según la manera en que se sobrelleve esta situación, uno puede salir definitivamente fortalecido. Y aquellos que tenemos la suerte de formar parte de un equipo, seguramente estamos en una situación de privilegio frente a los que tienen que recorrer este camino solos. Tal vez en el futuro, mirando hacia atrás, vamos a decir qué buena oportunidad y la supimos aprovechar, porque aprendimos en esa pausa de pandemia que tuvimos, aprendimos, y lo que aprendimos, que seguramente en esta nueva normalidad que vamos a comenzar a vivir, nos adaptamos, que creo que la palabra que subrayo de lo que has mencionado es la capacidad del ser humano de adaptarse a realidades tan distintas, ¿no? Y si tú te fijas ahí, un poco siempre, cuando uno habla, por ejemplo, en el caso de un agente inmobiliario, uno le dice construye relaciones.
¿ah? ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de fondo tiene que ver con que el otro se va a considerar de una manera distinta, ¿no es cierto?, en virtud de esa relación que se creó. Y el emprendedor en general, cuando uno le dice construye relaciones, es absolutamente necesario, porque el emprendedor tiene que insertarse siempre en un ecosistema emprendedor con una serie de acompañamientos por distintos lados que hagan este camino, digamos, no lo pueden asegurar, pero como hablábamos al inicio de la entrevista, pueden disminuir las posibilidades de fracaso o de demora en el objetivo que tú estás buscando. Entonces, este elemento relacional, que por lo demás es eminentemente humano, es lo propiamente humano, fíjate tú que estamos hablando de vínculo, digamos, y el vínculo es lo primero que le entrega el cuidador al cuidado, por decirlo, es establecer este vínculo que se teoriza como desde la teoría de apego y después se va desarrollando a lo largo de la vida con una serie de reexperimentaciones de este vínculo inicial que se genera, y un poco es el mismo vínculo que uno quiere después seguir continuando como adulto, y el que le quiere también entregarle al profesional que está emprendiendo. Uno tiene que establecer esa capacidad de vínculo con el otro para poder realmente ser una persona significativa y ser un profesional al servicio o conformar una red de emprendedores, que finalmente es de lo que estamos hablando. Por supuesto que sí, y seguramente vamos a coincidir que en definitiva esos vínculos terminan siendo más sólidos y más duraderos en el tiempo en la medida que se compartan valores, y es lo que creo que ustedes como socios de RE/MAX comparten valores, nos transmiten, y por contagio, de alguna manera los agentes que formaban parte de esta oficina de RE/MAX Central estamos contagiados en esos valores que por supuesto nos están contribuyendo a que avancemos y logremos todo y cada una de las cosas que nos vamos proponiendo. Y como tú bien dices, tal vez a unos les lleve un poquito más de tiempo, a otros menos, hay que procurar disminuir la posibilidad de riesgo, pero no pasa nada si uno, de fracaso, disminuir el fracaso, pero no pasa nada si con fracaso termino llegando, aunque sea un poquito más tarde. Lo importante es llegar a aquello que uno se propone. Y en ese sentido ustedes han contribuido a que eso suceda. Yo he visto muchos agentes inmobiliarios que aquello que se propusieron tarde o temprano lo fueron consiguiendo, y entre otras cosas gracias a los valores que ustedes fueron contagiando en la oficina. Sí, y en ese sentido, Daniel, y yo sé que es un tema que a ti siempre te ha interesado mucho cuando conversamos, es súper importante irse a las raíces para entender por qué las cosas pasan, ¿no? Siempre tú lo mencionas, las cosas no pasan por algo, entonces uno hace un estudio, y finalmente cuando tú estudias o haces una aproximación seria hacia lo que tiene que ver, digamos, con la teoría del vínculo, con la teoría del apego, hay dos variables que son muy importantes, y tú mencionaste una de las dos, digamos. Para que se genere vínculo con otra persona, se necesita disponibilidad del objeto con el sujeto, por decirlo, y sincronía, ¿no? Cuando esas dos variables están presentes, ahí se va forjando un vínculo. Esto estamos hablando desde la etapa infantil del niño, pero no cambia demasiado cuando uno se va haciendo adulto, digamos. Uno genera una relación con otro cuando sabe que el otro está disponible para mis necesidades. Bueno, Mauricio, vamos a ir, si te parece, a las raíces, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta entrevista, más que hablar de bienes, hablar de las raíces, ¿eh? Jugando con las palabras, entre las personas que estamos en el ámbito de los bienes raíces, quiero ir a las raíces de las personas que hacen que esas personas sean exitosas, como es tu caso, y en ese sentido me gustaría permitirme una pregunta ya en el ámbito tal vez personal, pero quiero saber cuál es lo que tú consideras una de tus mayores locuras. Puede ser en el ámbito personal o profesional, si lo prefieres, en cualquiera de los dos ámbitos, de la cual no te arrepientes, sino al contrario, estás orgulloso de haber realizado esa locura personal o profesional. Se me ocurre una profesional y después te voy a contar algo, no sé si es una locura, digamos, pero es algo de mi intimidad, digamos, que creo que podría responder lo que pregunta. Yo cuando partí, yo estudié periodismo. Yo soy periodista, me titulé como periodista, trabajé como periodista en distintos medios, y trabajé entre ellos en Canal 13. Y yo un día, y respondiendo también a una de las preguntas anteriores tuyas, un día me sentí incómodo con lo que estaba haciendo. Tuve la suerte de, no sé, estaba recién salido de la universidad y de estar trabajando en Canal 13 con un contrato, y un día yo tomé la decisión y dije, yo quiero hacer algo yo, por mí mismo, con otro amigo, digamos, que
que era periodista también, y renuncié al Canal 13 un día después de un mundial que me tocó hacer cobertura, un mundial de fútbol, y tomé la decisión de renunciar de manera muy, muy reflexiva, ¿no? Porque era una gran oportunidad que yo tenía contrato, en general mis compañeros de universidad todavía estaban sin trabajo, muchos, saliendo recién del estudio, y yo tomé esa decisión muy visceral, digamos, pero pensaba que podíamos hacer algo más o que podía ser algo más interesante, y en perspectiva no me arrepiento, naturalmente, de haber tomado esa decisión. Obviamente que en ese minuto, después de que la tomé, sí la pensé mucho, porque renuncié a un sueldo, a una posición que era muy interesante y podía tener alguna proyección, pero finalmente marcó también las ganas que tenía yo de hacer algo independiente, y después de eso yo renuncié y formé una empresa con un amigo y estuvimos muchos años en esa empresa y nos fue bastante bien. Y creo yo que en ese minuto fue una de las locuras, por decirlo, que tuve como a nivel profesional. Normalmente las cosas las hago mucho más pensadas, más reflexionadas, hago un análisis mucho más, o trato de hacerlo un poquito más serio, ¿no? Este fue muy impulsivo y bueno, por suerte no me arrepiento, ¿no? Aun cuando no te puedo negar que después de haber tomado esa decisión quedé con muchas dudas. Y otra, si tú me preguntas así como particularidad, digamos, y con esto te revelo un poco cuál es mi gusto, yo desde hace mucho tiempo tengo más de un computador en mi casa que se dedica a todo el día, y que son computadores que yo no ocupo, pero se dedican todo el día a buscar películas de todo el mundo, digamos. Esa es mi locura, si tú querís, mi secreto. Me encanta bajar, me encantan las películas. Veo películas de todas partes del mundo, ahí tengo que bajar subtítulos, paso horas de horas. Mi señora acá se ríe muchas veces porque ve que hay prácticamente una sala de operaciones funcionando, y estoy todo el día tratando de buscar películas de distintas nacionalidades, y a veces las veo y no entiendo el idioma y las veo igual y me interesa. Cada vez que tengo un minuto, yo me meto a ver una película nueva o de un país nuevo, y me interesan y me encantan, y te diría yo que no hay noche que yo no me duerma tarde, porque me quedo dormido más o menos tarde, sin que vea una nueva película o algo de un país que no estaba acostumbrado a ver como ese tipo de películas. Así que te diría yo que esa es una de mis particularidades, el amor que tengo por las películas, digamos, en general, y por las series. Es algo que me apasiona mucho. No conocía esa faceta, esa parte, se puede decir algo así como un hobby, una Hobby. locura que tiene Sí, algunos tintes de hobby, y sí, me parece genial, porque desde luego te puede nutrir seguramente y mucho, y aparte si lo compartes con tu señora, qué mejor, ¿no? sí, Compartir sí, locuras con la mujer sí, es sin duda. estupendo. Eh, Exacto. Ahora, con respecto a lo que mencionabas antes, ¿no? De que no fuiste muy reflexivo a la hora de hacer esa locura, de dejar esa zona de confort, pero Sí, fíjate, si te pones a pensar, cuando en la zona de confort uno se siente incómodo, es un claro indicador de que tiene que salirse de esa zona de confort, recibir un sí, sueldo a fin de mes, con ciertas garantías, y ser un empleado donde todo es predecible, pero también es todo rutinario y todo puede tender a ser un poco un tanto aburrido gracias o sí, debido a esa rutina. sí, Entonces, a lo mejor reflexivo, tú que eres psicólogo a nivel consciente, no sí, lo reflexionaste, pero hubo un sistema de creencias ahí en tu así es. subconsciente que hizo que tomaras esa decisión, pero seguramente sin ser muy reflexiva, esa incomodidad en tu zona de confort hizo que saltaras, ¿no? Y Sí, en ese salto, seguramente va a coincidir conmigo, los emprendedores alguna vez también saltan, como tú, hacen esa locura, la sí, hicimos todos o casi sí, todos, pero sí. te has puesto a pensar que no hay vuelta atrás. O No, sea, aquel claro. que empieza a ser emprendedor le puede ir más o menos bien, superar sus propias expectativas o no, pero es algo increíble y me gustaría una explicación al respecto desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo no hay vuelta atrás? Aún yéndote mal en el emprendimiento, no tiras la toalla y abandonas en hacer un nuevo emprendimiento o hacer los retoques necesarios para que ese emprendimiento termine de tomar forma, pero volver atrás a esa supuesta zona de confort, nadie lo hace, con lo cual uno crece, como sabemos, fuera del área de la zona de confort. Sí, yo diría, bueno, pueden haber muchas teorías, pero yo diría que uno experimenta
en carne propia una sensación de libertad que hasta antes estaba solo en los libros o en las películas o incluso en la vida de otros, ¿no? Entonces, cuando te toca protagonizar, digamos, esa libertad, o esa libertad es parte de tu guión de vida, genera una sensación y, mejor dicho, una adhesión, digamos, muy potente. Entonces, una vez que uno se llega y se pone en ese caso, el dejar esa sensación de autodeterminación, te diría yo. Yo pese que tenía el ejemplo de mi papá, que siempre fue emprendedor y siempre fue independiente, al principio tomé el camino del empleo para conocerlo, para desarrollar mi profesión original, digamos, como te digo, y no me arrepiento de ese camino, pero sin duda alguna que si tú lo pongo yo en la balanza respecto a lo que uno puede lograr a un camino más independiente y más propio, no tiene comparación. Y yo te diría que una de las explicaciones o de los mecanismos subyacentes tiene que ver con la experimentación en carne propia de lo que significa la libertad y la sensación de libertad. Porque cuando conversamos de emprendimiento, y me toca conversar en distintos ámbitos, en el ámbito de RIMAX, en el ámbito de la municipalidad, en distintos ámbitos, uno se pregunta qué es lo propio del emprendedor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no se puede tercerizar, ¿no? Porque uno hoy día en las empresas puede tercerizar absolutamente todo, ¿no es cierto? La contabilidad, el marketing, no tengo idea, pero hay algo que no se puede tercerizar y que es propiamente la voluntad del emprendedor. Eso tú, por más que busques los avisos clasificados de los diarios, los portales de internet, nadie va a decir, digamos, busco voluntad o ofrezco voluntad para emprender. Eso es lo que pone el emprendedor, ¿no? Lo demás, si tú quieres, son todos commodities que uno puede encontrar en mejor o mayor medida, pero la voluntad es la que pone uno. Y la voluntad obviamente está sujetada básicamente por una sensación o una experimentación de la libertad. No puede haber voluntad sin libertad. Y en ese sentido, me parece que el percibirla y el vivirla genera una adhesión que después es muy difícil de descartar y de volver al camino anterior que uno estaba. Sí, desde luego, seguramente tú le llamas adhesión, yo le llamo adicción, porque es casi una adicción a la Sí, claro, libertad, a la libertad. exactamente. ¿Quién Sí. habiendo estado limitado en sus libertades quiere volver a estarlo? Evidentemente quien estuvo en esa zona de no libertad, por decirlo de alguna manera, cuando uno es empleado está sujeto a una serie de restricciones en sus libertades, que cuando uno tiene la libertad de tener su propio emprendimiento, no quiere definitivamente volver atrás y eso es lo que genera la adicción, ¿no? Entonces me quedo con esas dos palabras. Qué bien, Mauricio, Absolutamente. cómo aprendo de ti y espero que toda nuestra comunidad aprenda de todas estas cosas, que es una mirada de un psicólogo que sabe mucho del mundo del emprendimiento, que está involucrado, que ayuda a muchas personas a que hagan realidad sus sueños. Me consta, no porque me lo han contado, yo lo vivo en la oficina de RIMAX Central. Y como para ir finalizando, Mauricio, ¿qué mensaje final te gustaría darle justamente a las personas que entienden que, bueno, hay que aprender y en definitiva prepararnos en este momento de pandemia? Y muchos se preparan en lo técnico, en la parte hard, y a lo mejor no tanto en la parte soft, de habilidades blandas, y muchos están detrás de, bueno, qué nuevas herramientas informáticas o qué nuevos conocimientos adquiero. El conocimiento es, sabemos, algo imprescindible, pero no es más que necesario, pero no suficiente. Y para que demos un mensaje final, ¿qué opinas desde la óptica de un psicólogo, emprendedor y que ayuda a emprendedores a que con tu mensaje de alguna manera ayudemos a esta comunidad a decir, bueno, prepararnos sí, pero ¿de qué manera? ¿Solo adquiriendo conocimiento técnico de la materia que estemos abordando? Sin duda alguna, creo que el conocimiento técnico siempre es necesario. Hoy día es un factor diferenciador, sin duda alguna. Hay muchas cosas que hoy día están saliendo, especificaciones en distintas áreas, pero yo te diría que me quedo con algo que hemos conversado nosotros y que conversamos también en esta conversación. Tiene que ver con la capacidad de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Yo creo que una de las grandes lecciones que nos quedan es que
el mundo, digamos, o lo que está fuera de lo que yo puedo controlar, finalmente lo constato, digamos, ¿no? O sea, yo soy dueño o responsable de lo que hago, ¿no? Y lo que hago a nivel incluso conductual, ¿no? Y hablo de conducta, ¿no? Más que de actitud o de otras cosas que son más intrapsíquicas. Estoy hablando de cosas más observables y mucho más concretas. Entonces, lo que a mí me ha pasado y que lo que yo he visto en distintos ámbitos tiene que ver con la capacidad de hacer microduelos, ¿no? La palabra duelo normalmente está asociada, digamos, a una pérdida, y normalmente de un ser querido, digamos. Y la palabra duelo la vivimos nosotros todo el día, ¿no? Hacemos microduelos en cada uno de nuestros adiós. Nosotros acá cuando terminemos vamos a hacer internamente un duelo, digamos, nos vamos a dejar de ver, ¿no es cierto? Y obviamente algunos tienen una mayor connotación emocional que otros, pero vamos viviendo duelos porque finalmente el duelo no es otra cosa que dejar de tener la disponibilidad o la presencia de un sujeto o de un objeto con el cual estoy interactuando. Entonces, hoy día lo que pudimos ver, o lo que estamos viendo, digamos, en lo concreto, es que el mundo y las circunstancias cambian como nunca, siempre han cambiado. Eso no es nuevo. El cambio hoy día es exponencial, es mucho más rápido, está televisado, está digitalizado, está con una plataforma de difusión mucho más grande. Pero los cambios siempre han existido. Entonces, desde la perspectiva, me parece, de las personas y particularmente del emprendedor, entender que lo que yo puedo hacer tiene que ver con adaptarme a esos cambios más que a decir que no pasen, a lamentarse porque pasaron. Son fases, obviamente, que uno puede tenerlas inicialmente, pero lo que más debería gastar mi energía es decir, perfecto, las cosas no son como yo quiero o como las tenía anteriormente, que se parece mucho el que como yo quiero a como eran antes, ¿no? Finalmente eso habla solo de costumbre. Entonces, pero lo que sí yo puedo hacer es generar conductas y acciones muy concretas de adaptación a ese medio o a ese entorno que está cambiando. Me parece que eso es una conducta muy sana. ¿Y cómo hago esa adaptación? La hago, bueno, generando conductas, tal como hemos dicho, con tareas muy claras, pero por sobre todo rodeándome, y volvemos a la parte relacional, rodeándome por un entorno. Todos necesitamos ese sostén emocional, volvemos a ese mismo concepto, para poder desarrollarnos, y mucho más cuando estamos cambiando o cuando estamos en un escenario que está cambiando. Y hoy día la gran capacidad de una persona, el no commodity que va a tener hoy día una persona para poder destacarse en el mundo o poder tener un desarrollo personal, va a tener que ver con esa capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación, como te digo, requiere distintos elementos, pero me quedo con el elemento vincular, con el elemento relacional, como uno de los aspectos más importantes que uno puede destacar como factores protectores, ¿no? Se habla como un factor protector que te permita, digamos, estar ahí en ese mundo que cambia y minimizar al menor tiempo posible esos duelos que se producen, digamos, esas negaciones, para abrirse a lo que es netamente ya una conducta propositiva que se va a entender como un proceso de adaptación a este nuevo medio. La importancia que tiene la adaptación a estos cambios que se vienen es fundamental, es un factor crítico de éxito, esa capacidad de adaptación. Entonces, lo digo porque muchos están muy obsesionados por adquirir nuevos conocimientos técnicos, y esta parte conductual que mencionas, creo que también coincido contigo, es clave, y para que esas nuevas conductas, con estas nuevas realidades y estas adaptaciones imprescindibles, creo que trabajar en ello es muy importante, y para eso, como tú dices, ¿cómo logras esos cambios de conducta? Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con gente con la que te rodeas, tiene que ver con formar parte de un equipo, nutrir a otros. Con objetivos claros, digamos, con el trayecto que hablamos al inicio también, son varios componentes. Lo que yo veo, lo que yo pienso, digamos, al respecto es que finalmente con los cambios todos nos vamos a adaptar. Acá la pregunta es quién se adapta antes, ¿no? Porque el ser humano tiene un componente de adaptación, y por eso que ha podido desarrollarse a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, finalmente todo va a pasar igual. Las personas se van a terminar adaptando, hay algunas que van a reclamar más que otras, hay algunas que van a quedar en una fase de negación más que otras. Entonces finalmente hoy día va a ser una ventaja competitiva la persona que, sin negar ese natural proceso que hay, todos vamos a incomodarnos por un cambio. La pregunta es, ¿cuánto voy a permitir que eso ocupe mi vida como un proceso natural? ¿Y cuánto me voy a permitir en ocuparme de la otra parte, que es, digamos, hacerle frente a eso? Entonces yo, entre antes le hago frente, más competitivo soy, porque me estoy adaptando antes a algo que va a pasar igual. Y yo, mientras antes haga ese duelo,
sea consciente de que esto que está pasando es algo que no puedo manejar yo, y que lo que mejor puedo hacer es tratar de acomodarme a este nuevo contexto. Antes voy a tener conductas y competencias adaptativas que me van a permitir poder volverme más funcional a este nuevo escenario. Perfecto. Y esas competencias adaptativas que mencionas, en esta post-pandemia, esta nueva normalidad, yo sé que te voy a hacer una pregunta que es casi imposible de responder, pero ¿qué prevés que viene en esta post-pandemia para los emprendedores? ¿Qué nuevos hábitos vislumbras que van a ser necesario incorporar para que gracias a esos nuevos hábitos que incorporemos, cambiemos esas conductas, tengamos más capacidad de adaptación y logremos que en definitiva que esta pausa de pandemia en la que estamos de alguna manera sirva para lograr aquello que nos propusimos, tengamos el propósito de vida definido o no? Tú me has escuchado decir en varias oportunidades que para mí es clave tener un propósito clarísimo, porque te levantas por la mañana con energías muy distintas, si lo tienes o no, porque teniendo claro tu propósito te va a poder permitir que el trabajo deje de ser un trabajo, si es que aquello que te lleva a lograr ese propósito lo permite. Y en ese sentido, bueno, hay algunos que tenemos la suerte de haber definido claramente ese propósito, otros que no, pero siempre pueden hacer el intento de tener ese propósito de vida cuanto antes. Pero me refiero a eso, que estamos más o menos concluyendo la importancia de esa capacidad de adaptación. Adaptación a una nueva realidad, a una nueva normalidad que algunos llaman, y que es muy difícil adivinar cuál va a ser. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles cosas creen que van a estar sí o sí en esta nueva normalidad y llevándolo ya un poquito más a nuestro entorno de los bienes raíces? ¿Qué va a pasar con los bienes raíces, con los nuevos hábitos que tengan la gente a la hora de comprar o vender una propiedad? El asesor que va a ayudarle tal vez de una manera distinta a como le asesoró y le ayudó antes de la pandemia. ¿Cómo visualizas, sin ser pitonizo, pero qué prevés que va a suceder a futuro? Sin duda alguna que van a ser distintas variables que se van a poner en juego, pero yo quisiera destacar algo que ya se venía viendo, digamos, y que es propio de los últimos años, digamos, incluso propio como de la posmodernidad, digamos, lo que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Y propio de lo digital. Yo creo que la inmediatez hoy día se ha inmediatizado, ¿no? Lo que conocíamos hasta hace 6 meses atrás por algo online o algo que era de manera rápida, hoy día eso exponencialmente ha crecido. Entonces me parece que hoy día que la calidad de servicio, que es uno de los temas que siempre se habla, digamos, sobre todo en el rubro comercial, hoy día va a tener que ver no solamente con competencias técnicas, con certezas legales, con aspectos administrativos, sino que también con la celeridad con la cual la persona va a enfrentar los desafíos. Los clientes de hoy día son cada vez más exigentes y parte de esa exigencia tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Y eso va a tener también que ver mucho con la competencia, porque va a haber mucha competencia, va a haber mucha gente que se va a querer dedicar a esto. Entonces, obviamente que también va a haber buena competencia. Entonces, hoy día nunca dejar de lado la formación, el respaldo que puede tener una marca, todo lo que hemos conversado, pero creo yo que el factor, digamos, de la instantaneidad hoy día se valora mucho. La gente hoy día perdió, diría yo, como un poco esta noción del tiempo casi lineal, por decirlo de alguna manera, y hoy día es un tiempo que es instantáneo, que es inmediato. Entonces, toda la tecnología que esté al servicio de los agentes inmobiliarios de las empresas que permitan acortar esas brechas de respuesta o lograr esa inmediatez en la consulta, me parece que van a ser factores junto con otros, ¿no? Factores muy, muy, muy importantes, y creo que hay que prepararse para eso. La gente hoy día se acostumbró a reunirse como lo estamos haciendo ahora y no esperar una hora para que nos juntemos cuando podemos hacer el llamado o la conversación en línea. Y eso creo yo que va a pasar con los clientes, que van a empezar a exigir la inmediatez en el servicio, y tenemos que nosotros estar preparados para poder entregarlo. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, yo coincido contigo, creo que definitivamente el que se sumen nuevos actores, nuevos players al mercado de los bienes raíces va a elevar el nivel de servicio, y eso contribuye definitivamente a que la gente que necesita un asesor inmobiliario de alguna manera cumpla sus expectativas, porque ya sabemos que no todos en Chile en particular cumplen sus expectativas con respecto al asesoramiento de un agente inmobiliario. Y si gracias a que entran nuevos jugadores
a que estos cambios en las reglas de juego hacen que de alguna manera queden los mejores, va a haber más competencia, el nivel se va a elevar y vamos a lograr cumplir con las expectativas probablemente de aquellos que hasta ahora tal vez esperaban más de lo que muchos daban o damos, ¿no? Así que coincido nuevamente con ese punto de vista. Y esa expectativa hoy día tiene un nuevo ingrediente, que es este factor de inmediatez. Créeme tú que la inmediatez hoy día es un factor absolutamente crucial. No sé, tú ocupas WhatsApp Messenger, o sea, el WhatsApp profesional, digamos, perdón, y tiene un factor de respuesta automática, ¿no? Uno de las cosas que la tecnología vio, que la gente quiere, si no le vas a responder en este minuto, por lo menos que tenga una respuesta prefijada que le vas a responder, ¿no? Entonces, son todos esos conectores, ¿no? Y una serie de otras cosas que uno va pudiendo ver que hoy día el cliente está exigiendo como parte de la relación. No digo que sea un único factor, pero claramente es un factor que hoy día se aceleró mucho, ¿no? Porque lo de la inmediatez viene hace un tiempo, esto no es nuevo, pero como te digo, la inmediatez se inmediatizó en este tiempo, y vamos a salir todo, cuando volvamos a salir a las calles, vamos a salir con una inmediatez distinta, ¿no? Con un sentido de la urgencia, sentido de ser atendido y hasta escuchado, distinta a la que teníamos hasta hace un par de meses nomás. Sin duda, sin duda. Yo creo que vamos a reflexionar mucho cómo ocupar nuestro tiempo, y si por desplazarme, pudiendo evitarlo, de ir a ver una propiedad o a mostrar una propiedad o a asesorar cuando se pueda hacer online, en lugar de eso, tener que invertir 2 horas de viaje, eso va a cuestionarse, como tú dices, porque esa inmediatez va a hacer que la persona diga, pero ¿por qué voy a perder 2 horas de traslado si esto mismo lo podemos hacer apoyándonos en las tecnologías? Y creo que definitivamente eso va a marcar la diferencia, hablando de adaptación y recogiendo lo que mencionabas antes, con esto de la inmediatez. Aquellos que se adapten a estas exigencias nuevas de inmediatez van a estar en una posición de privilegio. Siendo asesores, me refiero a inmobiliarios, van a estar en una situación de privilegio versus aquellos que estén divorciados de alguna manera con la tecnología y que no crean en que este factor sea definitivamente, como tú lo mencionas, un factor crítico de éxito. Esta inmediatez va a marcar la diferencia. Bueno, te agradezco nuevamente, Mauricio, por todo el tiempo que hemos podido compartir. Desde luego es muy enriquecedor siempre hablar contigo. Sabes la profunda admiración que te tengo, y ahora sí, para terminar, sabes que me gustaría que me compartas cuáles pueden ser 2 o 3 personas, si no personas, perfiles profesionales, idealmente personas que creas que a esta comunidad a la que voy a dirigir este ciclo de entrevistas le pueda servir. Tu mirada como psicólogo, me gustó comenzar esta primera entrevista contigo. Me gustaría que me mencionaras 2 o 3 personas que creas que yo pueda invitar y que de alguna manera también en una entrevista cálida, cercana como esta, a la cual te agradezco, podamos contribuir a la sociedad a través de este intercambio que estamos haciendo de conocimiento, de experiencias, de miradas de la vida, ¿no? ¿Quién me sugieres que le toque la puerta? Yo agradecerte a ti, Daniel, la invitación, obviamente que encantado de conversar contigo. Me parece justo también destacarte a ti, porque has destacado mucho a la oficina de nosotros como la número 1, tú eres también agente número 1 de nuestra oficina, digamos, en los últimos años, así que para mí es doblemente enriquecedor el conversar contigo, y me parece que también es absolutamente necesario que también eso se sepa, que obviamente que muchos de los logros y objetivos que hemos tenido como oficina también dependen en buena parte también de toda la gestión que has hecho tú, y de toda la generosidad también que has tenido en distintos ámbitos, así que es mutuo la admiración y el cariño, digamos, y nuestros logros son tus logros, digamos, de alguna manera, así que te quiero agradecer eso de manera pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a personas, yo te diría que más que personas, que obviamente que se me ocurren hartas, yo creo que la mirada hoy día, básicamente, de las personas que están en el ámbito digital y precisamente en el ámbito de generación de contenidos digitales, me parece hoy día que es muy, muy, muy interesante abordarlo. Hoy día es muy, y tú lo conoces porque obviamente estás metido también, eres una persona que viene del mundo de la tecnología, entonces obviamente yo aquí
soy un turista, digamos, respecto a lo que has podido tú desarrollar, digamos. Pero yo considero que este ciclo no podría no tener a alguien que venga del mundo digital y sobre todo alguien que venga del mundo del contenido, ¿no? Del contenido digital que se está haciendo hoy día, porque es muy interesante hoy día lo que se está haciendo en ese ámbito. Las redes sociales no es solamente poner información aislada o lo último que hice, es un canal de comunicación tremendamente poderoso y sobre todo cuando uno lo entiende cómo se está ejecutando esto hoy día, sin ir más lejos. Hoy día en la Convención Mundial de Brokers que hace RE/MAX, que se desarrolló ayer y hoy día, una de las charlas más interesantes tenía que ver con uno de los expositores que salía hablando un poco del anti-marketing, ¿no? Y este anti-marketing, por decirlo de alguna manera, no es otra cosa que hacer un marketing mucho más centrado en que te compren a tú estar vendiendo, y eso está muy ligado a lo que es el inbound, y ese inbound tiene mucho que ver con el contenido, ¿no es cierto? Con el storytelling que están haciendo todas las marcas, las empresas, pero más aún con el story doing, con lo que tiene que ver con el propósito de las marcas. Entonces, todo ese viaje que están haciendo hoy día las marcas, desde el marketing, desde la comunicación de las ofertas de valor de las empresas, que ya no es vender, sino que ya es emerger como una empresa con una serie de atributos, me parece que es muy interesante, y yo te puedo compartir después un par de personas que creo yo que te pueden hablar de ese tema, que es absolutamente actual. Yo lo encuentro que es súper fascinante, y creo que es de mucha ayuda para los emprendedores saber. Ya la pregunta no es si comunicar o no, hay que comunicar sin duda, ¿no? La pregunta es qué comunicar y desde dónde. Y ahí hay mucha cosa interesante también que se está haciendo. Así que, perdón, y se me ocurre también otro ámbito que creo yo que también sería muy interesante, y si quieres algún día también lo podemos conversar, en lo que algo yo he estado también, o con otra referencia, lo que tiene que ver también con lo que se denomina, digamos, de alguna manera, antiguamente se denominaba como la psicología del consumidor, digamos, ¿no es cierto?, que es un nombre un poco antiguo, ¿no es cierto? Hoy día se habla más de la psicología del comportamiento. También hay temas muy interesantes de hablar desde la psicología del comportamiento, para entender cómo se está comportando el usuario, cuáles son las variables psicológicas, cuáles son, por sobre todo, los sesgos cognitivos, ¿no? Aquí es un concepto súper interesante, tal vez me estoy alargando, pero a diferencia de las distorsiones cognitivas, que son las que ve un psicólogo clínico, que son, digamos, errores en el procesamiento, errores disfuncionales, acá, en el caso de las distorsiones, acá los sesgos son elementos que tenemos todos nosotros y que nos condiciona a cómo aprendemos la realidad, ¿no? Entonces, estos sesgos cognitivos, conocerlos, ¿no? Este sesgo de la escasez, se habla de muchos, digamos, que están hoy día muy comúnmente hablados, pero si uno se mete en profundidad, va a entender que el ser humano no puede conocer si no es a través de este aparato mental que tiene sesgos. Y esos sesgos son parte también de la realidad, y no podemos cambiarlos, nos tenemos que adaptar, igual como hablábamos de la realidad, nos tenemos que adaptar a cómo todos nosotros, secos más, secos menos, conocemos la realidad. Y esas son las variables que a veces explican nuestro comportamiento. Uno de repente dice, chuta, ¿por qué esta persona hizo esto en vez de esto otro? Bueno, porque lo hace desde su sesgo. Y cada persona tiene sus propios sesgos, y eso tiene que ver con distintos elementos de educación, de algunos incluso genéticos. Entonces, ahí hay un tema súper interesante que tiene que ver hoy día, que está muy avanzado, lo que tiene que ver con la psicología del comportamiento, digamos, y con todo lo que tiene que ver con ese ámbito. La experiencia del usuario ahora está supliendo de alguna manera lo que era antes la conducta del consumidor, ¿no? Sí. La experiencia del usuario es algo por lo que nos tenemos que obsesionar, darle las mejores experiencias al usuario para que ese usuario cumpla o supere sus expectativas puestas, que todo tiene que ver, como tú sabes, con expectativas. Entonces, no adivinar, preguntar cuáles son las expectativas de nuestros clientes y después procurar superarla para que su experiencia como usuario sea la mejor. Te agradezco por estos dos perfiles que me acabas de decir, creo que los voy a tener muy en consideración, así que probablemente mis invitados van a tener ese perfil, que coincido contigo, son dos perfiles que van a aportar mucho definitivamente a la sociedad, así que nuevamente muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo, vamos a seguir en contacto, te agradezco por esta oportunidad y vamos a estar viéndonos pronto, trabajamos día a día, codo a codo, a la distancia, así que muchas gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Daniel, estamos al habla. Que te vaya bien. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Igual. Chao.